Y en la última parte vamos a entrar segundo el control de lectura. Entonces, esa es más o menos la dinámica que vamos a tener. Sé que están cargados también de información por otros cursos, así que las conclusiones de la lectura que ahora la madre creo que le han informado van a entregarlo mañana, ¿no? Hasta las 8 de la noche. Una diligencia que me viene de llegar de que a veces las conclusiones que están primero, que la práctica se va a reconocer solamente a los que están presentes en el aula, porque parece una práctica, ¿no? Estamos a contabilizar a partir de la fecha, eso es lo que se le ha informado a los estudiantes, ¿no? Pero la idea es que hagamos en clase. Ahí he visto que no están asistiendo, están entregando conclusiones de idea que se hagan debate, pero no va a ser individual, ¿no? Para que mañana puedan ustedes entregar las conclusiones de esa lectura que es bastante ligera, ¿no? La lectura del libro que la mandé y se lo han podido revisar, ¿no? Algunas ideas que ustedes en la actualidad les van a parecer relevantes, ¿no? Y es información. Creo que está desfasado que la mandé, es una lectura bastante añeja, pero algo podemos rescatar de los aportes que él ha hecho en el campo político, ¿no? Luego el control de lectura final y hoy cerramos el proceso. Hoy vamos a trabajar sobre los actores que intervienen en el proceso penal. Ya habíamos visto en la sesión anterior la jurisdicción y la competencia. ¿Quiénes tienen esa función? Los jueces, ¿no? La jurisdicción ordinaria, pero también la tienen los jueces militares, jurisdicción especial militar, las comunidades nativas, ¿no? Campesinas, la justicia comunal, ¿no? ¿Y qué más? La jurisdicción. Ya tenemos las 4 jurisdicciones. Ahora vamos a entrar a algunos actores importantes en el proceso penal. El juez es la persona que va a tomar la decisión de los casos que le lleguen a su conocimiento. Cuando un juez conoce un caso, ¿no? El juez lo que hace es abocar, el abocamiento, es decir, el juez está en este momento asumiendo y de jurisdicción, pero asume en concreto competencia. ¿Un juez es competente a razón de qué? ¿Cuáles son los criterios para que un juez se determine su competencia? Por materia, no, por territorio, por etapa procesal, por la función, ¿no? ¿Qué más? La jerarquía. Jerarquía, muy bien. Esos son criterios para que un juez asuma competencia. ¿Cuáles son algunas normativas que están detrás del comportamiento, de la conducta funcional de un juez? La primera norma es la Ley Orgánica del Poder Judicial. No, la Ley Orgánica del Poder Judicial es una norma que, si bien es cierto, hay artículos que han sido derogados, existe una ley que se denomina la Ley de Carrera Judicial, sin embargo todavía continúa vigente. Y algunos se olvidan a veces de la existencia de esa norma que está en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El otro día un juez en la apelación había sancionado a un abogado, el juez de primera instancia. El abogado había apelado esa sanción porque le habían impuesto, ¿cuál fue la razón? El abogado no se presentó a la audiencia y no justificó su inasistencia en la audiencia. Es una obligación de los abogados que cuando son convocados por el juez, tiene que presentarse a la audiencia. Caso contrario, si el abogado tiene algún problema de salud, incluso en otra audiencia, y les digo a ustedes, siempre tienen que justificar. Siempre tienen que justificar. De tal manera que a veces las audiencias se pueden frustrar, y más aún cuando son audiencias que tienen carácter inaplazable. Un caso, por ejemplo, de prisión preventiva. Muy bien. Entonces, este abogado resulta que, según su argumento, que fue en sala, el juez lo había multado con 2 URP. ¿Cuántos la URP? Unidad de referencia procesal. Es el 10% de la OIT. ¿Y qué es la OIT? Unidad impositiva tributaria, ¿no? ¿Cuánto está la OIT actualmente? Porque se modifica cada año. 5.000 y tanto, ¿no? Ya saquen el 10%. 500. A este señor abogado le habían multado con 2 URP, que más o menos sería mensual. O sea, este va a litigar y ganar sus honorarios, y más bien lo terminan, ¿no? Lo terminan tranquilando. Entonces el abogado, desde esta operación,
Y el abogado señalaba que el juez había aplicado supletoriamente el Código Procesal Penal que establece sanciones, multas, a los abogados que de manera injustificada no ingresan a una audiencia, no se presentan en la audiencia. Y le habían impuesto la multa, pero recordábamos en la sala que efectivamente el Código Procesal Penal establece directamente una sanción de multa, ¿no? Pero recordamos que también había la amonestación, porque alguna vez habíamos amonestado a un abogado. La amonestación es algo menor, de menor entidad, ¿no? Y informas al colegio de abogados, pero al final no te golpea tu bolsillo, ¿no? Entonces, cuando consideramos, estimamos que este abogado, ¿cuál fue el argumento que planteó en sala? ¿Por qué razón el abogado no había ido a la audiencia? Dice el abogado, nos dijo el abogado que él tenía un estudio en Ayacucho y el día de la audiencia le habían informado que su estudio se estaba incendiando. Nosotros no sabemos, el abogado lo que hizo fue dirigirse inmediatamente a su estudio, ¿no? Y eso hizo que la audiencia no pudiera asistir a la audiencia. Y el juez, como no informó eso, lo hizo de manera verbal, se llamó a la secretaria, después lo sancionó. Y ahí viene la pregunta, Dios, ¿por qué razón no ha presentado alguna evidencia de que su consultorio había sufrido este problema? Una fotografía, una denuncia, ¿no? Y el abogado dijo que la olvidé. Entonces ya desde ahí el abogado ya estaba en falta porque no estaba justificando su inasistencia. Pero la sala decidió graduar la sanción y revocamos la parte de la multa y dijimos al abogado, mejor lo vamos a amonestar por esta vez. Pero la amonestación no figuraba en el Código Procesal Penal que había utilizado el juez de primera instancia para sancionarlo. La amonestación figura en la ley orgánica. La ley orgánica del Poder Judicial dice que cuando hay un incumplimiento de las actuaciones de los abogados, el juez tiene poder disciplinario y puede sancionar, empezando por la sanción del primer nivel, que sería una amonestación, ¿no? La segunda ya sería pues una multa, y la multa va de 20 URP, perdón, de 2 URP mínimo hasta 20 URP. Multipliquen 20 por 500, más o menos, ¿cuánto sería? 10.000 soles, ¿no? 10.000 soles que el Estado le tendría que pagar el abogado al Estado. Entonces, los jueces también tienen un poder excepcional porque pueden mandar a detener al abogado. ¿Ha sucedido una vez? Sí, yo he visto que han detenido a un abogado. Básicamente, ¿por qué razón? Por un tema de faltamiento al juez, ¿no? Un día, una señora testigo se presentó ante un juez. Este juez, su despacho estaba justo al costado del mío, ¿no? Y la señora empezó a ser examinada y reclamó que quería que estuviera presente su abogado. El juez le señaló que el abogado no podía estar presente porque su declaración tendría que ser libre, salvo para advertirle que, por ejemplo, ella no podía declarar porque tenía un vínculo con el imputado, un vínculo de consanguinidad, ¿no? Es mi esposo, no estoy obligado a declarar. Es mi hijo, no estoy obligado a declarar. La norma establece esos derechos de alguien, un testigo. Sobre otra cosa tiene que declarar. También el testigo no puede declarar sobre hechos que lo pueden incriminar. Entonces el juez le dijo, señora, testigo, voy a permitir que entre su abogado para que solamente la asesore en estos aspectos, pero en la declaración que usted va a dar, su abogado no va a intervenir. Entonces, la señora se empezó un poco a exasperar y dijo, ¿por qué vas a limitar al abogado? Además, el abogado es mi hijo. Y es su primera diligencia, ¿no? Imaginen ustedes acompañando a su mamá o su papá hasta su primera diligencia judicial. Y el juez permitió que el hijo abogado asesore a la mamá. Le dio las pautas, ¿no? Entró un joven abogado, recién graduado, recién parecer se había colegiado. Ustedes para litigar solo pueden litigar formalmente cuando tengan su carnet de abogado. No basta que se titulen como abogado, tienen que irse a colegiar, ¿no? Ahí le van a dar su
carnet de abogado, ustedes recién van a poder presentarse, van a poder mandar hacer su sello, van a poder litigar, ¿no? Antes de eso, bueno. Entonces, la señora dejó que su hijo entrara y le empieza después a interrogar, y la señora en el interrogatorio se empieza a talificar, se empieza a exasperar, ¿no? Por el interrogatorio, no se calma la señora, tanto el fiscal como el juez le piden la calma, ¿no? La señora empieza, sigue exasperándose, y en algún momento le lanza la siguiente perla al juez. Le dice, ¿cuándo te han pagado? ¿No? Yo lo digo, yo escuché esa perla que había lanzado contra mi colega. Después le reclamó, le dijo, señora, al orden, ¿no? Usted no puede tratarme de esta manera de respeto. Y la señora se mantuvo, y el hijo, en vez de calmar a su mamá, también dijo, yo soy abogado, me acabo de colegiar y que no sé cuánto por acá. Después agarró, llamó a la policía judicial que ordenó el internamiento de la mamá por 24 horas. El abogado en ese momento, cuando vio a la policía, abandonó a su señora madre, ¿no? Justo como celebró el día de la madre, y se fue corriendo. Y la señora, la policía judicial, la internó en la carceleta que siempre tienen los palacios. Ustedes un día van a visitar a un cliente en la carceleta, es bien bonito, ¿no? Es bien bonito, bien simpático. La señora estaba ahí, pues estaba con violadores, estaba con sicarios, ¿no? La pobre señora la había puesto ahí, ¿no? Y el hijo estaba afuera, y yo recuerdo que mi secretario había ido un poco preocupado por eso, porque se había generado todo un escándalo, va afuera, y el hijo decía, mi mamá es la que me ha pagado la carrera, y mi primer acto como abogado he hecho que metan presa a mi mamá. Si me quieren esos obsequios, su señora madre que trabajaba se rota el lomo, ¿no? Y ustedes al final, esa sea su agradecimiento, ¿no? Una sorpresa. Conversamos con el juez que está enloquecido, ¿no? Vino a mi despacho y dijo, señora, pues ni me conoce, ¿no? Me puede estar hablando cosas, y yo, bueno, siendo urgente, la señora parece que el equipo no sabía asesorarla, no sabemos de qué venía, seguro que era la San Martín, parece, no me recuerdo. Sí me dijo, pero le voy a dar una lección a esta niña, la va a tener unas 3-4 horas guardada, ¿no? Y efectivamente la tuvo ahí encerrada, ¿no? Y después ordenó su libertad. Ordenó su libertad. Lo grafico eso porque este es parte del poder disciplinario que tienen los jueces, pero que este ya es el extremo, ¿no? Ahora meten presos los abogados, ¿no? Ahora ya cambiado, ahora están metiendo presos, se están yendo presos sus clientes con sus abogados. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Ah? O sea, asesoras y también te puedes ir preso como abogado. El pobre Mateo Castañeda, ustedes han visto casos mediáticos, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde puede llegar el nivel de asesoría de un abogado a su cliente? Se considera que se impone cualquier comportamiento de un abogado siempre y cuando actúe con lo que se conoce como una conducta neutra. Eso está en el derecho penal, ustedes van a ver las conductas neutras, las conductas estereotipadas. Al abogado se le paga para asesorar a un sicario, a un narcotraficante, a un terrorista, a un funcionario que estaba implicado por corrupción. Lo que no se le admite al abogado es incorporarse en el tono, ¿no?, de su cliente. ¿No? Mira, Miguel. ¿Usted qué piensa cuál es? ¿Usted qué piensa cuál es? ¿Usted qué piensa cuáles son las principales cosas que se dan el gran sabiendo que es fácil? Bueno, primero que no hay pocas cartas, empezamos, ¿no? La criminalidad es tan estándar que ahora el tema carcelario es un tema crítico, ¿no? Tenemos en Lurigancho una cárcel para 40.000 personas y 90.000. Hay una alta criminalidad, por eso que algunos señalan, frente a la legislación severa que hay para tocar criminalidad, hay que construir más cárceles, no queda otra. Pero bueno, no me voy a desviar de este tema porque si no nos vamos a otro, ¿ya? Vamos a continuar con este tema del sujeto procesal, del juego. Entonces
Entonces el juez tiene una regulación vía su ley orgánica y también vía la ley de carrera judicial. Sé que en estos momentos está ahí un tema de crisis en la Junta Nacional de Justicia, que es la junta que selecciona, ¿no?, para jueces y fiscales, ¿no? Antes fue el Consejo Nacional de la Magistratura, pero todavía sigue vigente que esas son instituciones que hacen el nombramiento. Hay un proyecto en el Congreso donde se quiere aprobar una institución que se llama la Escuela Nacional de la Magistratura, más o menos es el nombre que he podido visualizar en los proyectos que nos han enviado para que nosotros los jueces podamos también dar nuestra opinión, que es un antecedente de la forma como se designan jueces en España y en Europa, donde hay un juez que se convierte en una especie de practicante, ¿no?, y que, monitoreado por un juez titular, hace una práctica durante 2 años por lo menos para luego ascender en una carrera judicial. El año pasado recuerdo que vino una candidata jueza francesa que había decidido pasar un tiempo en Perú como parte de su formación como magistrada. Era una magistrada todavía, ella misma se denominó una magistrada practicante. Entonces, son formas de designación que quieren implementar, aunque bueno, estamos en una crisis lamentable en estos momentos y no sabemos cuál es el destino. Entonces tenemos que el juez, primero, tiene, según la ley de carrera judicial, tiene independencia y imparcialidad en la función jurisdiccional. Nadie puede interferir en las decisiones que adopta el juez, ¿no? El juez solamente está sujeto a la Constitución y a la ley. Yo siempre a mis colegas, cuando han tenido muchos problemas, porque al final hay casos mediáticos, ataca a la prensa, los abogados ahí entran con todo, los abogados recursan, los abogados denuncian. La única fortaleza siempre de los jueces es cómo argumentan en su resolución. Siempre ha sido la mejor herramienta. Cómo está la fundamentación de tu decisión, así sea una decisión que no le guste a los medios de comunicación, no le gusta de repente a la ciudadanía, que a veces ustedes piden pues sangre, ¿no? Sin embargo, tu decisión debe estar tan sólida que es la única herramienta para que tú te puedas defender, ¿no? Y eso también lo aplica para los fiscales cuando hacen su instancia, ¿no? La carrera judicial garantiza, por ejemplo, la permanencia y estabilidad en el cargo. Los jueces no pueden ser removidos así por así. Tienen un derecho de estar en un lugar determinado porque para eso han sido nombrados. En la Corte de Lima sucedió un fenómeno, invocaron esto de acá. ¿Qué había pasado? A ustedes les comenté la vez pasada que la Corte de Lima era bastante grande y que luego ha sido desmembrada, ¿no? Entonces, en ese proceso de desmembración y creación de nuevas cortes, todavía no había jueces titulares, ¿no? No había jueces titulares. Entonces, los jueces de Lima se les designaron de manera provisoria para que fueran a ocupar esos órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, como un tema, lo que me informaron en esa época es que el presidente de la Corte reunió, le dijeron, le pido a usted que hagamos un esfuerzo, la Corte se va a desmembrar, pero no hay jueces titulares, queremos que ustedes provisionalmente se vayan a San Juan del Lurigancho, a María del Triunfo, se vayan a Chorrilla, a Chosica, para que ahí asuman órganos jurisdiccionales. Es un sacrificio, van a haber nuevas sedes, algunos jueces dijeron, me pongo la camiseta del Poder Judicial, me voy, de manera provisional. Cuando de pronto sale una resolución de presidencia de la Corte de Lima donde dice los jueces que están en Lima Sur se quedan en Lima Sur para siempre, ¿no? Y una movida media política, porque ustedes saben que también a nivel del Poder Judicial hay elecciones, los presidentes se eligen, así como ustedes están en elecciones de la FUD, elecciones del Centro Federal, ahí, ¿no? Están ahí con las disputas, el debate, están buscando los votos, los llamados operadores políticos, que es lo que me cuenta mi hijo ahora. Me dice, papá, han venido unos chicos que le dicen los operadores políticos, no sé quiénes son, pero bueno. Está que los enamoran para sacar los votos. Bueno, en el Poder Judicial, cuando hay una elección de presidente de corte, en mi caso está que me llama una candidata, me llama otra candidata, me dijo yo soy la mejor jueza de Lima, después voy a no hacer la mejor obra, o viene después también, y bueno, hay una disputa democrática. Entonces cuentan que este presidente de corte, para sacárselo de encima de la oposición, ¿no? Justo su oposición estaba en las otras cortes que se estaban creando, entonces sacó una resolución y dijo, se quedan ahí. Bueno, los jueces protestaron y dijeron, no, yo he ido de manera provisional como juez para esas cortes, yo no soy un juez permanente. Y como no les quiso aceptar el presidente de la Corte retornar a Lima, en la sede central de Lima, presentaron una acción de amparo y invocaron esto de acá, la permanencia y estabilidad en su cargo, que dijeron, nosotros somos jueces originales de la Corte de Lima y nadie nos puede mover sin nuestra autorización. Entonces,
declararon fundados sus amparos y los jueces pudieron retornar a la Corte de Lima. Es una cribellada desde el punto de vista, me parece, pero al final se resolvió de forma de este tipo, ¿no? Entonces, es como ejemplo en la idea de que tienen permanencia y estabilidad en los campos. El mérito. Como todas reglas en la carrera judicial en el Estado, se asciende por mérito, ¿no? Eso es lo ideal. A veces, lamentablemente, la práctica, de pronto, ahí uno puede haber una distorsión, ¿no? Pero esta distorsión eventualmente se da básicamente cuando se trata de jueces provisionales. Los jueces provisionales son servidores de carrera que pueden ser promovidos de cargo. Un relator de sala puede ser promovido, por ejemplo, como juez de paz. Está en la línea de carrera judicial. Los que son parte de la carrera judicial, como esos servidores que les estoy señalando, se convierten en jueces provisionales. Sin embargo, también hay otra, de repente ustedes han escuchado alguna vez, los jueces suplentes. Los jueces suplentes son abogados que no pertenecen a la corte y pueden ser colocados como jueces para cumplir la función. No son jueces titulares, son jueces suplentes. Terminan la suplencia y salen del Poder Judicial. En el caso de los jueces provisionales, cuando terminan su designación como juez provisional, no salen del Poder Judicial, regresan a su plaza de origen. Regresan ahí. Generalmente a estos jueces provisionales se le va promoviendo por mérito, y esa es la idea fundamental. Su producción jurisdiccional, el tema, si no tienen tardanzas, el cumplimiento de las obligaciones, permite esto que haya un sistema de mérito en el Poder Judicial, como lo hay también en el Estado, ¿no? Exigencias morales, bueno, se requiere básicamente un tema de probidad para tomar decisiones de manera imparcial. El gran cuestionamiento que se hace a la Administración de Justicia en general es justamente cuando hay factores externos, ¿no?, que inclinan la balanza de la decisión judicial al factor económico, al factor político, etc. Eso obviamente es inadmisible y para eso están los procesamientos disciplinarios y también las denuncias penales eventualmente por alguna actuación del juez que haya quebrantado su nivel de imparcialidad como una obligación. La especialización, ¿no? Decíamos que uno de los fundamentos de la competencia era la especialización. Es decir, tenemos jueces civiles, tenemos jueces penales, contencioso administrativo, constitucional, comercial, etc. Jueces ambientales, de derecho ambiental, jueces de tránsito, jueces de flagrancia, jueces de crimen organizado. Es decir, empieza a desarrollarse un nivel de especialidad en el ámbito del Poder Judicial. Ustedes mañana van a ser abogados especialistas, ¿no? Porque mañana más tarde me voy a encontrar con ustedes, me van a decir, estoy trabajando en un estudio que ve arbitraje, ¿no? O estoy en el área de derecho corporativo, derecho empresarial, o estoy en un estudio que vemos casos penales. La vida lo va a llevar a ustedes por esos caminos, ¿no? Y generalmente cuando convocan los estudios, lo convocan por especialidad, ¿no? Por eso hay abogados que son muy reputados en una determinada especialidad, pero sin embargo cuando lo ponen en otra, son nulos, porque no han hecho especialización. Obviamente que yo sé que en el mercado laboral tenemos al abogado mil oficios. Eso también lo debo reconocer. Es una realidad que ustedes se van a encontrar, ¿no? Porque mañana más tarde, cuando ustedes hagan a litigar y quieran ser abogados penalistas, de repente le van a venir muchos casos civiles. Y a ustedes se les ha formado para litigar y la carrera va a ser su sustento. Ya no van a ir a la mamá y decirle, mamá, papá, ayúdame, ¿no? Tu mamá te va a decir, ¿para qué te pagué la carrera? ¿No? Ahorita, chao. ¿No? Hasta ahorita realmente ya ustedes le están diciendo, ¿no? Me imagino, la mamá, el papá y allá. Prepárense para trabajar. Su fuente de trabajo va a ser esta carrera. Yo sé que hay mucho idealismo, es importante. Tenemos abogados probos, ¿no? Pero la probidad es importante, ¿no? Pero también es la capacidad para ustedes litigar. Ustedes mañana más tarde van a mantener a sus familias con su trabajo.
con su trabajo, ¿no? A sus hijos, no han estado. Yo he visto abogados, los he encontrado, amigos míos de mi época universitaria, bastante ya antiguos, los he encontrado ahora y se han convertido en mis alumnos, porque han retornado a la universidad, que había una especie de jubileo, y han retornado varios alumnos antiguos a la universidad. Y me encuentro con él, un día pensé que me venía a visitar, porque nos conectamos, porque no sabía que no era abogado, y lo veo hace un par de semanas, en la otra hora que enseño, me saludo, nos tenemos un rato, y me dice, te voy a contar un chiste. ¿Cuál es el chiste? Soy tu alumno. ¿No? ¿Y lo que ha pasado contigo? Entonces me explicó que en la época que estaba en la universidad no pudo culminar la carrera, tenía carrera familiar, y se truncó, ¿no?, sus estudios. Me dijo que está trabajando en el área inmobiliaria, tiene una empresa inmobiliaria, ha logrado subsistir, pero desea retornar nuevamente y convertirse en abogado, ¿no? Es decir, la vida lo encaminó en ese hecho, ¿no? No digo que vaya a pasar con ustedes, espero que no, ¿no? Se miran con terror ustedes de hecho, ¿no? Pero la vida lo va a deparar y les va a plantear una posibilidad de especialización en el trabajo. Yo salía, me acuerdo cuando terminé la universidad, salía con muchas aspiraciones de ser abogado en el área corporativa, ¿no? Me gustaba mucho civil, ¿no? Pero me acuerdo que me contrataron en unas empresas, estuve en Macán ahí un tiempo, y de pronto empezaron a llegar casos penales, ¿no? Casos de delitos financieros, y me iba arrastrando un poco, me gustó, y terminé al final especializándome en el área penal. Nunca he olvidado el tema civil, eso lo utilizo también, no es que no lo deje, pero no soy especialista en el tema civil, ¿no? Sí me considero un especialista en el ámbito penal, ¿no?, por la experiencia que tengo a lo largo de mi carrera. Muy bien, vamos a seguir avanzando en la especialización en parte también. El perfil se requiere, en el Poder Judicial, ahí debo reconocer, a pesar de que los jueces se quejan, siempre hay una permanente actualización. En el Poder Judicial hay un montón de capacitación, sino que a veces no tenemos tiempo para ello, ¿no? Y cuando lo tenemos hay que aprovechar, porque tenemos la Academia de la Magistratura, tenemos también que las Cortes hacen permanentemente actividades, todas las semanas hay un jueves jurídico, o miércoles jurídico, es abierto al público, ustedes ven ahí los eventos, entonces los alumnos también van, ¿no?, de derecho, entonces hay una permanente capacitación, y también la Academia de la Magistratura permanentemente convoca cursos de calidad bastante importantes. Entonces, esa es una obligación de capacitarse, sí. Ahora, no solamente los jueces o los que están en la carrera judicial, es ustedes. Ustedes no crean que mañana sacan su título y dice ya sé todo. Olvídense. El abogado no se deja capacitar hasta el día que se va a la otra, ¿no? Hasta ese último día, ustedes van a tener la posibilidad de seguir aprendiendo el derecho. El derecho es dinámico, cambia. El mundo de las comunicaciones ha impactado fuertemente en el derecho, entonces el derecho va a cambiar. El derecho que ustedes tienen ahora probablemente de acuerdo también sea modificado. Entonces hay que estar siempre al ritmo de los tiempos. Nunca hay que ser cultura, ¿no? Capacítate permanentemente. Es una regla que deben tener ustedes como abogados. Y como abogado litigante también, porque siempre he tenido siempre la idea de que el abogado litigante es un abogado que ya no se capacita. Y no es cierto, ¿no? Como abogado litigante, ustedes tienen también la obligación de dar un buen servicio a sus clientes, y para eso implica capacitación. Entonces, vamos a resumir una serie de bondades que se requieren para ser parte del Poder Judicial, que también lo tiene cualquier abogado común y corriente que no necesariamente sea parte del Poder Judicial, no. Vamos a seguir avanzando. Deberes de los magistrados: impartir justicia con imparcialidad, como una regla general. No dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia en la ley. Cuando hay un vacío, cuando hay una laguna jurídica, ¿qué es lo que hace el juez? ¿Recuerdan ustedes? Hay una regla que se utiliza mucho. Claro, el iura noli curia, ¿no? El juez no debe dejar de aplicar el derecho, debe acudir a los principios que informan el derecho peruano. ¿Cuáles son esos principios que informan el derecho peruano? Ustedes me imagino que lo deben saber a cabalidad, porque ya está llevando su curso de introducción al derecho, etc. Entonces, el juez no debe dejar de impartir justicia cuando hay
van ustedes a encontrar que siempre puede haber vacíos en la ley. La idea de la capacitación es permanente en el Poder Judicial y también esto aplica al Ministerio Público y en general a cualquiera. En el Poder Judicial hay una evaluación hay una evaluación a los 3, a la mitad de la... Nosotros tenemos un sistema en el Poder Judicial que se llama la ratificación. Cada 7 años el juez nuevamente es vuelto a hacer, se le hace una evaluación y se han cumplido los parámetros de idoneidad, eficiencia, etcétera, se le ratifica en el cargo. Si no lo ha cumplido, no lo ratifican y en el fondo es un despido del trabajo, la no ratificación. La no ratificación hace muchos años, en el año 2000 más o menos, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura sometía ratificación a los magistrados, simplemente salía una lista y decía ratificados tales, no ratificados tales. No había mayor explicación. Estos casos llegaron incluso a la Corte Interamericana porque hay un derecho que tiene todo ciudadano cuando hay una decisión de un órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional como es el Consejo Nacional de la Magistratura, es que te expliquen las razones por las cuales no te está ratificando. Eso se llama motivación. Entonces, llegó esto a la Corte Interamericana y ordenó que el Consejo Nacional, cada vez que a un juez lo sacara vía ratificación, y si no lo ratificara, tenía que poner las razones en su resolución. Ahora eso ya es un tema del pasado. Cualquier decisión respecto a la permanencia o no de un fiscal o juez en el Ministerio Público o el Poder Judicial, tiene que haber una resolución debidamente fundamental, el derecho a la motivación que tiene cualquier ciudadano. Y eso es un derecho que tienen los que forman parte tanto del Ministerio Público como los jueces. Respetar estrictamente y exigir a los auxiliares el cumplimiento del horario de trabajo para la elección del despacho, informes horarios y otras diligencias. Bien, yo he vivido, tengo varios años en el Poder Judicial, voy a cumplir 23 años en el Poder Judicial, y es el trato con el personal, ¿no? El trato con el personal. Los viejos magistrados, que ya muchos están retirados, y he sido testigo, ¿no? Trataban como zapatillas, por así decirlo, al personal jurisdiccional, ¿no? No sé si ahora subsistirá a lo que está practicando en Fiscalía o Crisis para dar el testigo, si hay esa línea de respeto con el personal, ¿no? En algunos despachos, o sea, está diciendo que en otros despachos no hay, ¿no? Siempre hay unos fiscales que no tienen tal. Efectivamente, ¿no? Eso se puede dar, pero yo siempre he tenido una relación buena con el sindicato, con el personal, que nadie tiene derecho a maltratar al personal aún en la jerarquía sea jerárquicamente inferior, ¿no? Jerárquicamente, funcionalmente inferior, ¿no? Yo he visto, me acuerdo que había magistrados supremos que cuando pasaban los trabajadores salían, pero patita para qué te quiero. Porque apenas lo veía el magistrado en el camino, le preguntaba de dónde era y le reclamaba y le decía que se largara ahí porque no podía estar frente a una tan alta autoridad del Poder Judicial, ¿no? Eso ya es un poco raro en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los servidores tienen derechos. Derecho a remuneración, derecho a trato digno, y tienen todo el derecho de denunciar al magistrado que tiene un trato de ese tipo. Como cualquier entidad, ¿no? Estatal, ¿no? Tienen derechos que es así. Por eso hay el tema de optimización laboral, ¿no? Hay normas, ¿no? No solamente optimización laboral, sino también hay reglas respecto al tema de hostigamiento sexual, ¿no? También hay. Yo recuerdo una vez, y eso fue entre trabajadores, que una trabajadora me contó que un relator de sala, en la jerarquía de los servidores del relator de sala, está en el más alto nivel, a nivel de los servidores jurisdiccionales, ¿no? Después viene el secretario de sala, después vienen los auxiliares, los notificadores, ¿no? Y el último, los recibilistas, ¿no? En el último nivel, que son practicantes formales. Entonces, esta servidora me decía que había un relator que siempre le mandaba a sacar expedientes en la parte superior. Y ella muy tonta, por así decirlo, no sospechaba cuáles eran las pretensiones de este señor, y siempre cuando venía con su falda, ¿no?
el relator decía, sácame los expedientes que están arriba, ¿no? Y ya lo que hacía, ponía su carrera a su silla, sacaba, hasta que un día se dio cuenta que tenía una mirada puesta sobre ella. ¿Qué es lo que hizo ella? Utilizó adelante la norma de hostigamiento sexual laboral y lo denunció al Ministerio de Trabajo y ahí le ganó. Nunca más este señor no hizo una cosa como esta. Entonces, hay reglas que coadyuvan y defienden al personal administrativo, jurisdiccional, tanto en la Fiscalía, en el Estado en general, porque son reglas que aplican de manera transversal al Estado, ¿no? Entonces, una obligación de los jueces es justamente el trato respetuoso con el personal a su cargo, ¿no? Otro es una atención diligente al juzgado. A veces los jueces, ¿cuáles son los problemas que tienen los jueces? Cuando hay morosidad judicial, cuando los expedientes están ahí en el despacho y no se les da el trámite correspondiente. Yo he escuchado a veces jueces que dicen, tengo 3.000 escritos para que me den cuenta. Y esos escritos tienen un par de años. Y viene el abogado todas las semanas a reclamar. Espero que cuando ustedes salgan, no suceda eso. Yo como abogado, yo litigado como abogado. Y a veces tenía que estar y éramos bien crédulos, ¿no? Porque le decíamos, señor secretario, señor juez, ¿cómo resuelve mi escrito, mi petición? Y me decían, venga usted en 15 días, y yo iba en 15 días, y simplemente no se había resuelto nada, y ni siquiera se acordaban de mí. ¿No? Y eso, obviamente, a cualquiera le da cuenta, porque uno hace el esfuerzo de ir, gasta su pasaje, pierde su tiempo para que le digan no. Como yo había tenido esa experiencia, yo litigado como abogado, cuando entré al Poder Judicial dije, lo que me han hecho a mí voy a tratar de que no se haga los abogados, porque yo he vivido en carne propia cómo se trata el abogado, ¿no? Entonces le decía a mi personal, le decía, cuando el abogado le pida una decisión sobre una petición por escrito que hayan hecho, así díganle que le damos a resolver en 30 días, pero en 30 días se lo resolvemos, porque los abogados son incrédulos, como yo, que iba y siempre me daba como el chasco de que no había resuelto respecto de mi petición. Y lo último que me quedaba pues era quejarme a control interno. Yo no había forma, ¿no? Pero uno hace una acción ya extrema que no quiere llegar. Por eso una obligación del juez es atender de manera diligente sobre una jurisdicción. Yo he visto jueces que decían, tengo una carga terrible en el plan, tengo como 100 expedientes por resolver y sigue pasando. En realidad tú eres el responsable de jugar más, porque la única forma de descargar al juzgado que el juez resuelve. A los jueces les pagan por resolver, tomar decisiones. Y si tú no decides sobre los casos, te vas a seguir acumulando y mañana más tarde ya no vas a tener 100 expedientes, vas a tener 150 y así, y esto es una bola de nunca acabar. Entonces el tema de la atención diligente aplica para los jueces y creo que también aplica para el Ministerio Público, ¿no? Bueno, ¿qué otros deberes tiene el juez? Negar pedidos maliciosos. Hay casos excepcionales, obviamente, que los abogados pueden solicitar cosas que son disparatadas y que solamente apuntan a que el proceso de repente se alargue, ¿no? Y se entorpezca. Entonces el juez tiene también esta posibilidad de rechazar de plano pedidos maliciosos. Sancionar a las partes cuando practiquen maniobras dilatorias. A veces hay casos en que los abogados están empujando porque quieren que prescriba la acción penal. Y están que dilatan. Frente a una situación de ese tipo, también hay la posibilidad de sanción. Otro deber que tenemos es denunciar el ejercicio ilegal de la profesión. Ustedes van a tener no solamente competencia como abogados que se van a colegiar con ustedes en el futuro, van a tener también un fuerte competidor con este fenómeno que se conoce como el Tinteri y A. Los tinteríos, que conocen más derechos que cualquier abogado salido de las mejores universidades, pero que no tienen la formalidad para litigar. Y le van a disputar a ustedes el mercado porque van a bajarse en sus precios. Hay muchos abogados que solamente se actúan firmando. Hay los tinteríos, se buscan su abogado, litigan y el abogado es el que les firma los escritos. Y cuando le pagan al abogado, bueno, los costos pues empiezan a bajar. Entonces hay una suerte de competencia desleal también en el mercado con los abogados. La obligación de los colegios de abogados justamente es tratar de evitar esta práctica, porque es un delito. El ejercicio ilegal de la abogacía. Pero eso se lo van a encontrar. Se van a encontrar también con la AAA, ya una vez creo que les mencioné. ¿No saben qué es la AAA, no? La Asociación de Abogados Ambulantes. Abogados que no
estudio, que lo van a ver ustedes en la dependencia del Poder Judicial de la Fiscalía, ¿no? Ofreciendo sus servicios a la persona que aparezca por ahí, ¿no? Es su forma de sobrevivir, son abogados que están cualificados, ¿no? El mercado los obliga a laborar de esa manera. Y esto lo hace gobierno. Miren, abogados que litigaban en mi época de esa manera, hasta ahora cuando voy a alguna sede del Poder Judicial los encuentro, me saludan, ¿no? Y siguen ahí, porque ya han hecho una práctica cotidiana su forma de elaborar. ¿Ves? ¿Se le puede cuestionar eso? Es un tema de eso. Lo único que sí, estos abogados se tiran al piso en los costos de honorario, ¿no? Yo me acuerdo de cobrar 5 soles por poner una firma en un escrito, ¿no? ¿Ahora te das permiso? ¿No? Tú le llevas el escrito y para eso tienes el interior de ese escrito, tienes al abogado que te firma y cualquier cosa te pueden poner en el escrito. Y descubrirlo también como litigante, ¿no? Muy bien, entonces un deber es denunciar a los interinos que detectemos en el Poder Judicial con el Ministerio Público. Deberes de los jueces y fiscales, la exclusividad de la función jurisdiccional. Es decir, no podemos hacer otra función salvo la docencia, pero la docencia de manera limitada. En el caso de los jueces y fiscales solamente podemos dictar hasta 8 horas semanales fuera de horario de trabajo. Hay profesores que ustedes verán a tiempo completo, 40 horas, a dedicación exclusiva, ¿no? En mi caso particularmente, mi tope son 8 horas semanales, no puedo dictar más, porque hay una prohibición incluso de carácter legal, ¿no? Por eso se dice ahí, ¿no? Pueden ejercer la docencia universitaria en materia jurídica hasta por 8 horas. Todos los profesores que ustedes han visto que son jueces acá o fiscales tienen esa limitación, ¿no? De no poder enseñar más que 8 horas, ¿no? Y fuera del despacho judicial. Otra obligación que tenemos los magistrados es declarar nuestros bienes todos los años. Todos los años tenemos que declarar nuestro patrimonio inmobiliario, mobiliario, ahorros, deudas, toda esa información tenemos que declarar de manera obligatoria todos los años. Si hay un incremento patrimonial de tu patrimonio del 20%, también tienes la obligación de hacer la declaración correspondiente. Si no cumples con esta obligación, puede ser materia de procesamiento disciplinario por tu falta de trampa 3. Esta es una herramienta importante, por ejemplo, para evaluar el comportamiento de los jueces, el patrimonio adquirido y la posibilidad de un desbalance patrimonial, ¿no? El enriquecimiento ilícito podría estar en un juez que declara ingresos, patrimonio y no tiene la justificación. Entonces, esta es una herramienta básicamente para tareas de control y de transparencia en el ámbito, no solamente de los jueces, sino también de todos los funcionarios. Otro deber es recibir el distrito judicial donde ejercen, ¿no? Igualmente, formar parte de los cursos de capacitación de la Academia de la Magistratura. La Academia de la Magistratura es la institución académica de los jueces. Ahí se forma, se capacita a servidores judiciales, del Ministerio Público, fiscales, jueces, etc. He tenido el privilegio, aparte de formarme en cursos ahí, pero también he tenido el privilegio de ser profesor en la Academia de la Magistratura, ¿no? Hace unos 3 años que la pandemia un poco nos puso ahí truncó, pero he tenido algunos años de profesor en la Academia de la Magistratura, ¿no? Espero retornar en algún momento. Bueno, la declaración jurada de ingresos es una obligación, que ya se lo he señalado. Vamos a ver. Guardar en todo momento conducta intachable, es una obligación también de los jueces. Prohibiciones que tienen los jueces: asesorar público o privadamente, salvo en causa propia de su cónyuge conviviente, a sus padres y a sus hijos. Yo me he peleado, o mis amigos se han molestado conmigo, porque creen que como soy juez, ¿no?, yo puedo ser un consultor. Y es cierto, mi círculo de amistades se ha venido, hasta ahora, por ahí se sigue diciendo que es un sobrado. ¿Sí? Sobrado. Porque un día dice que me preguntaron sobre un caso X y yo le dije que no podía darle asesoría
Y más bien lo que ves yo, para sacármelo de encima, digo, hay un colega, abogado, que gustosamente pagando sus honorarios, se pueda sobre la consulta. Y a veces no entiendo, un día me acuerdo un caso, estaba en la Corte Libre y un amigo me llama de mi promoción de colegio. Años, ¿no? Me dice, oye, quiero conversar contigo, te quiero saludar, que dónde estás, que no sé más. Pensé que me venía a saludar. Y sinceramente, no me venía hace muchísimos años. Yo lo recibí con emoción, ¿no? Nos abrazamos, pero veí que traía pues una caja, traía. Y cuando yo estaba sentado me volteaba la caja, me dice, te voy a poner mi expediente judicial. ¿No? Entonces, quiero que me empezó pues, a hablar, incluso me acuerdo que era un tema de civil todavía, ¿no? Un tema de patrimonio, ¿no? Una disputa de mejor derecho, de propiedad, que lo que cuando yo estaba en la luna, ¿no? Pero lo veía sin cara con un entusiasmo, decía, ay, qué bien que después, que no sé cuánto, los amigos me han contado. Al final le tuve que decir, primero, no sabía la especialidad, ¿no? Segundo, no puedo asesorar. Bueno, ese es uno de los que dice que yo soy un sobrado y que me ha retirado su amistad. Entonces, eso es lo que pasa en este círculo a veces un poco cerrado en el Poder Judicial. A veces cuando yo voy a dictar conferencias también privadas, parece urgente, quiero consultarle sobre mi expediente número tal del juzgado, yo no puedo dar opinión. Los jueces no pueden dar opinión en casos que se encuentran en trámite, están prohibidos por ley. ¿No? Por eso que nosotros nos recordamos mucho cuando hacemos conferencias, de pronunciarnos, siempre nos pronunciamos de manera probable, de hipótesis, de fiscalía, no podemos decir, la llegar aquí hay que condenarla. No me corresponde porque ella tiene derecho a un juicio. Así no me gusta el señor aquí, o no me gusta otro personaje. Ellos tienen derecho a un juicio donde no hay interferencia de nadie. Entonces, yo recuerdo un caso, les cuento de manera personal, un caso de un amigo que me va a ver, estaba en el juzgado, y tenía él llegó progresivo, amablemente, porque mira, tengo un caso en el juzgado, quisiera exponerte la situación de mi cliente, que es un profesor, que ha salido con una alumna de 16 años, ¿no? Se la llevó a un hotel y ha tenido relaciones consentidas, ¿no? Entonces, la fiscalía está haciendo 5 años, etc. Cuando yo quisiera, todas las podía agregar, pero preséntate en la audiencia para agregar eso, encantado, ¿no? Y me dice, gracias por recibirlo, porque he ido a ver a otro amigo también de la Universidad de San Marcos, de San Martín, ¿no? En otro tribunal en Lima Norte, me acuerdo, y cuando yo he ido, lo que ha hecho es, me ha recibido, pero me ha puesto como testigo a su personal, ¿no? 2 o 3 personas, y ha dicho, escucha lo que me va a decir mi ex compañero de universidad, con quien me sentaba en la misma carpeta. Entonces me dijo, a mí me dio vergüenza, porque un colega, yo ni siquiera, ahí no tenía un caso, solamente lo iba a saludar, y me hizo pasar la vergüenza, le dije, mira, yo no tengo un caso contigo, por si acaso. Vaya esa mano, cuando sacó su personal, su testigo, y recién se puso a conversar, ¿te acuerdas? En la universidad cuando estábamos en el 148, estudiábamos ahí, etc. San Marcos, ¿no? Entonces me dijo, gracias por haberme recibido sin esa desconfianza, Cuando hizo su informe oral, el caso estaba bastante redondo, y lo condené, me acuerdo que ¿no? En una reunión de extramarquinos, que me invitan a veces, si uno puede ir o no, me entro nomás y me dice, oye, ya está fulano de cátedra, dice que te odia hacia morir, y tu amistad, porque soy. ¿Ah? ¿Y por qué le digo? Porque un día fue a alegar por su cliente y tú lo condenaste. Y él te conversó y pensó que iba a ser benevolente con él porque él era tu amigo y tú has demostrado que no eres tu amigo. Bueno, me acuerdo que me miró con mirada de odio, ¿no? Y así no son las cosas. Entonces, a veces, y familiares, que a veces no entienden, familiares, a ustedes sus principales clientes van a ser sus familiares, y menos mal, como son abogados litigantes y no tienen estas prohibiciones, ustedes tienen derecho a poder asesorar a sus familiares. Lo único que les digo, como recomendación, que ustedes le fallen a su familiar, ¿no? Ustedes
ustedes van a ser más reprobados y van a decir que ustedes son lo peor. Mal abogado y encima mal pariente. Por eso que yo aprendí en mi práctica profesional cuando era abogado litigante, nunca asesorar a mi familia. Prefiero que otro lo asesore. ¿No? Otro lo asesore. Pero ustedes, ahorita seguramente ya lo están llamando sobrino, tengo un cargo, que está estudiando derecho. Díganme si alguien no les ha consultado a ustedes, ya están en la universidad. ¿Sí? ¿Ya han consultado? Sí. Muy bien. Están haciendo tintería. Ejercicio legal de la profesión. Pero bueno, y ese es el problema que tenemos hoy. Tenemos obviamente sí la posibilidad de asesorar a nuestro cónyuge, convivientes, padres e hijos. La norma no lo permite. Caso de Yolanda Yamoja. ¿Ustedes recuerdan la chica Yolanda Yamoja que mató a su mamá? ¿Recuerdan? Que dice que la mamá discutía y no se peleaba con la mamá, cuando discutía de madre e hija y le dio como 60 cortes, la señora y la mató. Bueno, su papá era juez civil. Hasta ahora el doctor Hilario Yamoja sigue trabajando en la Corte de Lima. Y él sí aceptó, o sea, utilizó esta norma y fue defensor de su hijo. Como juez, defendía los estrados judiciales a su hijo. Es legal, es legal. Pero yo me encontraba con unos colegas que no les parecía, ¿no? Que él estuviera utilizando, decían ellos, ¿no? No sé, que estuviera presentándose, siendo juez, estuviera litigando a favor de su hija porque de alguna manera quería un poco impactar por la relación que tenía con los magistrados. Esa es una razón, pues yo sé que es subjetiva de los jueces, pero la norma le habilitaba. Y él fue incluso a poner su caso ante el Tribunal Constitucional y logró revertir una condena, me acuerdo, en el tribunal. O sea, como papá, ¿no? Se apegó a esta norma que habilita a defender a quien es su hijo. Prohibición, aceptar a los litigantes cualquier tipo de acción. Es una regla. Que vengan y me digan, doctorcito, te prendo un rol. ¿No? Delicado. Bien delicado. A veces me he encontrado abogados que entran, doctor, tengo un libro. ¿No? Y a veces son autores, porque vienen abogados que son académicos, pero cuando hay un caso de por medio, simplemente eso no se puede hacer. Simplemente si están colegas en el mundo académico que ya se paran publicando, me paran mandando ahí por courier, ¿no? Con una dedicatoria, ¿no? Pero son colegas con los que no hay algún interés de por medio, no hay conflicto de interés. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando ustedes mañana más tarde vayan a un juez y digan, doctorcito, un chocolatito, una gaseosita. No, eso es un donativo y es un acto de corrupción, y el que lo acepta también comete un acto de corrupción. Agasajos, cosas como prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes, capacitaciones de cualquier institución nacional y todo. Una época hubo un caso bastante mediático y fue de la Universidad César Vallejo, que era un gran problema a los jueces, o a las peruanas, que había hecho un homenaje al poeta César Vallejo y había financiado viajes de jueces a París, ¿no? Fueron a París y recuerdo que hubo una denuncia donde se decía el Poder Judicial tenía caso de esa universidad y cómo era posible que el presidente del Poder Judicial esté aceptando un donativo para un homenaje al poeta universal como es César Vallejo. No era el tema del homenaje, sino el financiamiento. Fue de tal magnitud el escándalo mediático que ese presidente de la Corte Suprema estuvo a punto de ser destituido. Y recuerdo que nos mandaron, el órgano de control interno mandó a todos los jueces a nivel de la República que informáramos si teníamos algún caso de la universidad en nuestro despacho, la Universidad Rudida, y si nosotros dictábamos en esa universidad. ¿No? Y entonces, curiosamente, como un par de meses antes, me habían ofrecido dictar en esa universidad. Me habían mandado una invitación, ¿no? Pero no acepté porque desde mi punto de vista no era la universidad que reunía las condiciones académicas como para ir a quemar. Dije, no, mejor me vuelvo para San Marcos.
esa universidad, que creo que tiene el nombre de aviones, ¿no? De aviones, ¿no? En una sala por ahí, ¿no? Anita Broster. Bien. Entonces, prohibición de cualquier tipo de viaje, etc., ¿no? Aceptar cargos remunerados entre instituciones públicas, a excepción de la docencia. Nosotros no podemos percibir ninguna remuneración salvo la docencia. ¿Qué les digo? Que es un sueldo fabuloso la docencia. La universidad pública puede vivir tranquilo, toda su vida. Se hace por amor al arte, ¿no? Yo voy a comenzar, ¿no? El prestigio que tiene la niña Catalina. No, ahí por ejemplo los árbitros, en el caso de los árbitros, puede ser cualquiera. Yo mañana te como las partes puedo de acuerdo y aquí te hago árbitro. Porque son las partes las que determinan la compromisación de los árbitros, ¿no? Generalmente abogados. Entonces, hay una limitación. Hay abogados que hacen de árbitros, están en estudios privados, profesores universitarios, no hay. En el caso de los jueces militares, ¿no? No hay en específico, si son jurisdicción ordinaria, tendría que aplicarse también esta regla. Si tienen exclusivamente la función de jueces militares, no podrían asumir otros cargos salvo la docencia, ¿no? Salvo la docencia. El tema de los jueces militares es que, yo he sido profesor en la Academia de Formación de Jueces Militares hace unos años, y veo que hay una gran rotación. O sea, cambian, son abogados todos, pero en un momento están en el área como jueces, y después están en la defensa, y después están en el área jurídica. Entonces lo rotan bastante en el ámbito del Poder Judicial. Por eso que yo reclamaba en su momento que quería ser jueces con estabilidad y permanencia como los jueces ordinarios, cosa que no se les ha aceptado hasta ahora. Prohibiciones, variar su domicilio, ejercer el cargo, el tema de vacaciones. Tenemos derecho a vacaciones como todo funcionario público o servidor del Estado, ¿no? Tenemos también, no podemos participar en política, ¿no? No podemos inscribirnos en partidos políticos, tampoco nos podemos sindicalizar, tampoco nos podemos declarar en huelga, hay una prohibición impresa. Hemos tenido nuestras protestas, alguna vez sí hemos protestado por el tema de remuneraciones, pero ha sido una especie de huelga blanca. Ustedes los anarquistas nos dan, ¿no? Entonces, porque hay una prohibición impresa, ¿no? Después, influir directamente en cualquier proceso. Es decir, yo no puedo como juez ir a otro proceso y decirle al juez lo que tiene que hacer. Ese es un hecho que definitivamente amerita una destitución del juez. Una falta gravísima por interferencia en otro proceso. Muy bien. El caso del juez voy a detenerme aquí ahora porque vamos a seguir más adelante estudiando a otros sujetos procesales en el proceso penal. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio Público, lo vamos a estudiar también. Tenemos a quién, al imputado, ¿no? Tenemos a la víctima, tenemos al tercer procedimiento responsable, tenemos a la persona jurídica. Entonces, en las siguientes sesiones vamos a seguir desarrollando respecto a los otros sujetos procesales. Ahora, como hemos visto en la parte práctica, no sé por qué ahí, vamos a trabajar, son en estos momentos 9:20, vamos a trabajar unos 40 minutos de la parte práctica. Ya les he explicado, ustedes tienen una lectura de Cafiero Caramandrey, que me imagino que me han leído de cabo a rabo, ¿no? Solamente quiero algunas ideas para dirigir los asistentes a la práctica de lo que han leído, algunas ideas que puedan recoger de la lectura para que les pongan. Se le va a registrar su intervención oral como una participación y mañana cuando tienen sus conclusiones se le va a también dar una segunda participación. A quien termine oralmente ahora se le reconoce su participación y si mañana da sus conclusiones una segunda participación en la parte práctica. ¿Ya? Entonces, por favor, ¿quién interviene? Mañana a las 8:00. Es individual. Por esta vez es individual. Como tenemos lectura ya la siguiente semana nos acomodamos para hacer los trabajos en grupo. Ahora sí los chicos van a dirigir por toda la práctica. A las 10 de la noche tomamos el control. ¿Ya?
Voluntarios que deseen exponer alguna conclusión, por favor. Adelante, dale el micro. Tomen asiento, por favor. Para registrar, tomen asiento, por favor. ¿Ya? Tomen asiento y escuchen a sus compañeros. Bien. Ya. Bien, una de las principales reflexiones que yo reconozco de la lectura es la idea de que el abogado principalmente debe buscar siempre la excelencia. Y yo lo relaciono, según la actividad que se ha brindado, o sea, cómo se podría influir en el ejercicio futuro de la práctica profesional del abogado, en el sentido de que un abogado tiene que estar constantemente actualizándose, ¿no? No solo a nivel doctrinario, porque las doctrinas obviamente son importantes y siempre quedan en la historia, sino también a nivel de las diversas jurisprudencias que surgen en el país, porque el derecho, si bien no es como quizás las ciencias naturales, que en un mes o el otro, de un mes a otro ya cambia el paradigma, siempre tiene teorías y siempre tiene casos de aplicación en la vida real que se actualizan, ¿no? Y el abogado, uno de sus deberes imperativos, si quiere ser un buen abogado, ¿no? como la ciudad que maneja Calamandrei, es el deber de actualizarse, de buscar la excelencia, diría yo. Esa es una reflexión que podría hacer la lectura. Muy bien, excelente. Sí. Otro. A ver, vamos a ver. Buenas noches, chicos. Uno también de los elementos que considero esenciales en un abogado es la pureza, ¿no? Justamente estaba leyendo en Calamandrei, en uno de sus primeros poemas, que una reflexión que yo encuentro es que aquel que llega, por ejemplo, a un tribunal con recomendaciones secretas, como dice Calamandrei, ¿no? Peticiones ocultas, buscando la parcialidad del juez a su favor del abogado, no debería sorprenderse que en el tribunal, que se supone que es como la cuna de la justicia, no la encuentren, porque nosotros a recurrir con estas actos de corrupción, estamos favoreciendo que se siga multiplicando y ya así deformando esta justicia, ¿no? Y Calamandrei pues menciona así como lo advierte el padre Cristoforo, omnia munda mundis, que en verdad que significa todas las cosas son puras para los puros. Quiere decir que se sugiere que para encontrar pureza en los tribunales es necesario acudir a ellos con un espíritu puro y honesto, que son las principales rasgos de un buen abogado. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una de las reflexiones que yo he podido apreciar de la lectura es que debemos de dejar de lado el discurso que siempre se brinda, el monólogo, puesto que se debe buscar algo más interactivo. Se tiene que tender a eso nuevamente, que se tiene que cambiar esa perspectiva que se tiene de que el abogado más locuaz, el abogado que es más activo en el juicio es el que va a ser el victorioso. Una de las cosas que también señala es que se tiene que aprender a guardar silencio en el momento oportuno y que también, en caso sea nuestro primer juicio, que seamos principiantes y estemos contra alguien que sea bien experto en el tema, que ya tenga un recorrido, podría decirse, tenemos que confiar en el juez, tenemos que confiar en que va a dar un veredicto que va a ser acorde a nuestro desempeño y que normalmente los jueces tienden a apoyar a la parte débil, a apoyar a esta persona que está, bueno, el abogado que está recién iniciando. Esa sería mi reflexión.
Que decía que el libro de Calamandré y el lógica no se yo creo que fue escrito por abogado, el lógica casi no tenía nada, y es que a veces ese es un tema. El segundo es el tema del abogado, que a veces en la facultad de Derecho, como menciona ahí, se utilizan las jerigonzas, que son el lenguaje un poco oculto, oscuro, cuando el abogado tiene que tener los criterios de uno, vestir bien, hablar bien y pensar bien, que no se den las manos escritos judiciales, presentaciones judiciales, con respecto a la claridad. Y él habla que la facultad de Derecho casi o debería no enseñarse la actividad forense, sino bien pensar bien, lógicamente, que el tema de la actividad forense, lo que viene siendo ahora los cursos de oralidad, por ejemplo, eso ya viene el tema lógico. La facultad de Derecho no debería enseñar eso según en las partes finales del libro. Una recomendación que yo daría sería lo que mencioné en la lectura, no explícitamente, pero sí de manera tácita, que se entiende en la retórica, ya que el abogado al momento de presentar el juicio, justamente sus alegatos, lo que hace es dar a conocer el mundo, como lo dicen, a través de las palabras del abogado, dar a conocer lo que puede ser el caso, la situación de la persona. Es entonces en que entra lo que es la claridad y la lógica dentro de lo propiamente dicho. Es por eso que la recomendación que yo le daría sería el hecho de la claridad que puede mostrar dentro de su retórica para poder defender adecuadamente, como también hacerlo puesto. Estas reflexiones se ratifican entre la abogacía y la judicatura propiamente dicha. La abogacía se cumple bajo en palabras de Calamandré, bajo la elocución y la sagacidad del debate, bajo este principio prevalente que es la contradicción inter partes, y más que nada la probidad por parte del juez. Es óptimo el abogado de que en el juez, terminada la discusión, no recuerda nada sino sus argumentos que ha utilizado este abogado, que harán triunfar los intereses del cliente, pero siempre recordando que prevalece la imparcialidad. Pero la persuasión es un instrumento muy importante por parte del abogado, bajo diferentes aspectos como la armonía del gesto, la graduación de sus comportamientos, van a hacer que prevalezcan los intereses de su cliente. Una de las ideas, buenas noches muchachos, profesor, una de las ideas que más rescato del texto es esta situación que plantea el autor, en la que quizás alguna vez nosotros estaremos, en donde estamos asumiendo una causa justa, sabemos que nuestro cliente tiene razón, no solamente de una manera legal, sino situacional, y a pesar de ello sabemos que deberíamos ganar el caso. Sin embargo, nos sentimos inferiores respecto al contrincante, sentimos que nuestros equipos son peores, sentimos que hemos aburrido al jurado en la sala o hemos aburrido al juez en la audiencia. Sin embargo, en todo el proceso estamos bajoneados, se podría decir. Sin embargo, el día de la sentencia, cuando se lee, vemos que en efecto teníamos razón. Y el autor concluye con una idea muy bonita, ¿no? Que vale más esta simple idea de saber que efectivamente teníamos razón. Lo que se rescata principalmente del texto es, por ejemplo, que menciona que debe existir fe en los jueces. O sea, es fundamental tener en el sistema judicial y en los jueces, ya que ellos son quienes interpretan y aplican la ley. Otro aspecto que se debe rescatar es la urbanidad y el respeto, o sea, mantener siempre una conducta respetuosa y profesional en las salas
en las salas y en las audiencias, que exista un respeto con el juez, con las partes y con tu cliente. Y otro aspecto a rescatar es que exista una honestidad con nuestros clientes, o sea, actuar como un juez instructor para los clientes, orientándolos honestamente sobre la viabilidad de sus casos y evitando litigios innecesarios. Sí, buenas noches con todos, buenas noches, profesor. La reflexión que yo tengo sobre todo la poesía que más me llama la atención es que el abogado siempre debe conocer su lugar, ya que no puede entrar o decir de tú a tú junto al juez, porque hay una jerarquía de las funciones. Asimismo, también quiero recalcar que el fiscal debe de cumplir también este respeto, porque no le puede decir al juez o persuadir para que avance más rápido la diligencia o intervenir en lo que el juez piense, ya que acá hay una separación de poderes. Asimismo también hay otra poesía que dice que no es importante o no vale más que el juez recuerde los gestos o la cara del abogado, sino sus argumentos, ya que eso es la fortaleza de cada abogado en las diligencias, y eso sería mi aporte. Muchas gracias. Sí, sobre esta lectura es sobre el tema de la verdad. Justamente se ha determinado y muchos creen comúnmente que un proceso, un litigio, solamente existe una verdad, nada más. Y sí, lo que busca el preso, ¿no? Es la verdad. Pero eso significa que el 50% de los abogados son embusteros o son mentirosos. No. Sino que cada parte de una litis, de un conflicto, busca una verdad según de su ángulo desde su posición. No es que sea una mentira en sí, sino que busca una verdad que ellos mismos armaron. Ahora, justamente que está encargado de interpretar esta verdad es el juez. Esa es la reflexión que quería destacar. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, las reflexiones que puede obtener con respecto a los problemas de dos. En primer lugar, cuando hay diferencias con respecto de un abogado o de un juez, hay ciertas modalidades que no debe tomar, ciertas conductas que no debe utilizar. Y en ese sentido está porque cuando hay una contradicción ante una autoridad, ante todo hay que permanecer con cierto tacto, porque uno no puede hablar a la autoridad simplemente hablar por hablar, incluso si uno tiene razón, sino que hay ciertas técnicas o modos en que uno puede referirse. Uno de los gestos que se menciona dentro de una figura de la retórica, dentro de la referencia, es que cuando tú vas a hablar con un juez, a veces tienes que decirle que capaz el error no es el juez, sino que tú mismo recuerdas a ti mismo un error ya dado. De alguna manera haciéndole recordar al juez de que existe un problema que capaz no vio, pero no directamente acusándolo de haber cometido el error. Asimismo, también otro problema que leí refería acerca de que cuando un juez actúa o se viste de la vestimenta que está adorna, no es para mostrar en sí simplemente una clase de privilegio, una clase de superioridad y ya está, sino que es más bien para demostrar que esta persona tiene una cierta naturaleza uniforme y que cumple una función con el pueblo, y no solamente eso, sino que más bien él es juez, independientemente de quién sea detrás de sus frases. Gracias. Buenas noches. De manera breve mencionar los consejos que se daría, en especial con respecto al poema sobre el amor de los jueces y los abogados entre ellos. En especial que un abogado principiante debe saber que cuando un juez le presta mucha atención, no quiere decir que le va a dar la razón, sino que con otros argumentos lo va a atacar, por así decirlo. Y del mismo modo de este consejo se desprende el hecho de que este ataque a los argumentos se va a ver también controlado fuera del juicio, con de repente halagos o por así. Y también recalca Calamandrei que un abogado, a pesar de
perder un juicio o de repente no salir victorioso de la manera que él quiso, él inmediatamente no va a odiar a los jueces, sino que con mayor énfasis va a seguir implicando sus estudios y va incluso a ensayar más frente a un espejo para poder impresionar en otros juicios a los jueces. Siguiente fila. Levanten la mano todos los que van a salir. Buenas noches a todos. Aunque el libro se llama Elogio a los jueces, a mí me gustaría recalcar la reflexión que el profesor Calamandrei hace al respecto de quienes litigan y a quienes, como yo, admiran la actividad de litigio, capaz les puede interesar. Calamandrei nos dice lo siguiente y empieza haciendo la reflexión diciéndonos cómo hoy por hoy el litigio no se trata a la hora de desarrollarse de alcanzar una verdad. Hoy por hoy se busca debilitar a la otra parte exponiendo sus defectos en sus posturas, en sus argumentos y en sus anotaciones. Hace la analogía y repudia que se haya hoy por hoy parecido la actividad de litigio con una actividad parecida a la de una confrontación como la de un partido de fútbol o como la de un ring, puesto que la justicia no se trata de hacer escaramuzas ni ningún tipo de fintas ni nada de eso, se trata de alcanzar la verdad y es a través de esta que se tiene que ganar, y por eso cada argumento que un litigante tenga que dar tiene que traer consigo la verdad y alcanzar. Eso sería todo por mi parte, compañeros. Muy bien. Una de las reflexiones más importantes que puede sacar esta lectura es la mesura. Y como en algunos juzgados se tiene solo hasta 8 minutos para dar los documentos de parte de los abogados. Esta es una reflexión, sí, pero es una reflexión necesaria. No solo para los jueces, que a veces necesitan escuchar argumentos de 1 o 2 horas de parte de los abogados, y que a veces se logran en medio de ellos, sino también de parte de los abogados también. ¿Por qué? Porque el gran argumentador no es aquel que necesita muchas palabras para dar su idea, sino pocas. Muchas gracias. Buenas noches. Creo que la idea que más me gustó y que está en las primeras páginas del libro es sobre el fin último de todas las cosas que tienen que ver con esta carrera, que para nuestro autor vendría siendo la justicia, la verdad. Esta idea creo que está muy arraigada, nosotros tenemos hasta antes de iniciar la carrera, ¿no? Que la justicia es lo que nosotros estudiamos, pero basta con los primeros años y las materias introductorias que la justicia se es visto como algo complejo y que poco se estudia o que poco se entiende, ¿no? Que no miremos como las normas o la seguridad jurídica. Pero siempre hay que recordar que para eso es lo que sirve y que todos aquellos son instrumentos para finalmente conseguir este valor que le da sentido a la sociedad donde vivimos. Muchas gracias. Ok, para dar mi reflexión se me viene a la mente una frase que dice, una frase en latín que dice más o menos, Emilia non multiplicatim laeta necessitatem. Esta frase lo dijo Guillermo Doca, significa no multiplicar necesariamente las ideas. Y es que además la conclusión ya Calamandrei dice que el abogado tiene que actuar con brevedad y con claridad, sin dar discursos falsos, sin dar discursos redundantes y sobre todo sin buscar embelezar, ¿no? Sí, sí. Yo también llevaba mi reflexión por lo que dijo el primer compañero y el compañero que acaba de decir. A mí me gustó mucho el poema que está en la página 29, donde hablaba de este temor que muchas veces sienten los abogados
importante el otro abogado, que se defiende muy bien, que sus argumentos son sólidos, que tiene esa forma de hablar muy bonita, que puede llegar un poco a sentirnos intimidados. Incluso nosotros, ahora siendo estudiantes de Derecho, tal vez nos intimidamos al ver alumnos de grados de años mayores viendo cómo hablan y tal vez aspirando a ello. A mí me gustó mucho eso. Sin embargo, lo que más me gustó, lo que más rescaté, es de que independientemente tal vez de la retórica que tienes o los argumentos que dan, lo más importante es que sean claros, que tengas la razón en estos argumentos. Así puedas demorarte dando un discurso una hora, tal vez no son argumentos sólidos que tengan la razón o la verdad que lo va a determinar el juez. Eso también lo vi tanto en los poemas de la página 133, donde mencionan que este abogado llevó 3 casos y uno que no redactó tanto en sus escritos, solo se centró en lo más importante, no le dio tanta redacción a ¿no? Ese fue el caso que ganó. Entonces a mí me gustó mucho eso, pero independientemente de ello, yo quería mencionar para mí 3 cosas fundamentales que todo abogado debería tener, y lo digo a grosso modo debido al tiempo. Para mí es uno la empatía, porque te ayuda a poder conectar con tu cliente, te ayuda a sentir que el caso es tuyo y por ende puedes llevar mejores argumentos, puedes defenderlo mejor porque sientes que es tu propio caso, y obvio quién no daría lo mejor para poder ganar su caso. También aprender de todos, aprender de tus maestros, de tus asistentes, incluso de tus propios clientes que te vengan a contar tal vez cosas de su profesión que te ayudan también a ti a posterior. Y por último, cuidar de ti mismo. Yo creo que incluso nosotros ahora, siendo estudiantes de Derecho, muchas veces por todos los trabajos que tenemos, no tenemos tiempo para nosotros, estamos tan estresados y no nos damos un tiempo libre. Entonces, creo que ahora como estudiantes y también cuando litiguemos, tenemos que tener ese cuidado entre nosotros. Muy bien. ¿De estas filas alguien más va a salir? Ya. Siguiente, levanten la mano todos que van a salir. Buenas noches a todos. Respecto a la lectura abordada por Calamandrei, me gustaría añadir, en base a que la mayoría mencionó el tema del juicio oral, respecto a la línea, considero, como dijo Calamandrei, que el abogado tiene la necesidad y la capacidad de que el juicio oral que emita dentro de las audiencias no solo debe ser simples y sencillos dentro de estas, sino también que no se ponga nervioso por ser pues un abogado primerizo, ¿no? Imagine que el juicio oral que está emitiendo en dicha audiencia sea como una conversación que tenga con pues esta autoridad, ¿no? Con el juez en una calle tomando un café. Posteriormente, o adicionando esto, me gustaría completar la idea respecto a que lo que tenga que decir tiene que ser claro y sencillo, validando el tema de la razonabilidad de sus argumentos, no solo diciendo las cosas que quiere decir intuitivamente, ¿no? Sino comparándolo con la profesión de un arquitecto respecto a que tiene que edificar y construir sus argumentos desde una proyección recta y con que haya claridad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar acerca de la urbanidad o bien de la discreción. Bueno, en este caso nos ponemos en una simulación y que yo ya soy abogada y bueno, estoy defendiendo a mi cliente y de la nada le grito al juez, oiga, cállese. Imagínense que eso suceda. Eso no es nada mesurado y aparte de eso, mis argumentos no están siendo dados con cierta asertividad, ¿no? Ese es un punto muy importante. A lo que quiero llegar es a la frase de Calamandrei que decía: observo siempre que la vociferación es indicio de energía, no es indicio de energía, y que la repentina violencia no es indicio de verdadero valor. Perder la cabeza durante el debate representa casi siempre hacer perder la causa del cliente. Entonces es, digamos que, menos beneficioso para el cliente y para la persona que esté trabajando. Bueno.
Bueno, justo por la misma línea que seguía la compañera Gabriela, yo iba un poco más al poema de la página 41 y también el de la página 42 que mencionó la compañera, ¿no? Primero porque un abogado cuando está litigando no puede perder la cabeza. Por más que apasione el caso, por más que sienta esta empatía por el caso de su cliente, este no puede reaccionar recurriendo a gestos, por así decirlo, que demuestren molestia, ¿no? Ni tampoco dejar que su pasión lo domine, sino que un abogado siempre tiene que ser consciente y razonable, ¿no? Como dijo la compañera Gabriela, pues la vociferación, como menciona Carmen Andrés, no es indicio de la energía y tampoco la violencia que viene de repente es indicio de verdadero valor, ¿no? Porque a la hora de uno estar litigando tiene que mantener en noción que está primero frente a una autoridad superior y segundo que la causa que quiere defender tiene que estar alegada a un cierto comportamiento. Yo destaco de un poema que leí sobre de Calamandrei, la idea que tiene que el juez la idea de garante de la justicia del juez que tiene al momento de un proceso, ¿no? Ya que depende de este juez que se implique, que se imparta la justicia adecuada al caso o no. Y una frase muy bonita que encontré de Calamandrei también en otro poema es que la justicia no es abstracta, sino es un acto, es un acto humano, si no me equivoco. No te preocupes, calma. Ya. Muy buenas noches a todos. Yo voy a hablar acerca del primer poema de este autor y quiero aludir sobre todo al tema de la justicia. En la actualidad, por ejemplo, nosotros hemos dejado de creer en la justicia. La sociedad peruana tiene una crítica ferviente a este tema de la justicia. Y cuando uno litiga, uno de los poemas decía que el abogado debe de creer en la justicia. Él es el principal o el llamado a creer en aquella profesión a la cual él se va a abocar. Entonces, decía el poema que el abogado debe de creer en la justicia, buscar la justicia, aspirar a ella, sobre todo si considera que la causa que está defendiendo es justa. Y ese proceder y esa forma de enfocarse en la defensa lo va a llevar realmente a obtener eso que está buscando, ese deseo, a esa aspiración que le está apuntando. Entonces, esa forma de proceder de los abogados nos va a llevar justamente a obtener eso, la justicia que ellos están buscando.